Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante, y adoramos el nombre poderoso del Señor. Oremos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Amén. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Oramos. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote toda gloria, toda honra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Oh Padre, hemos leído tu palabra, Señor, dando paso al estudio de la misma. Pidiéndote que tú, Señor, sea hablando en nuestros corazones, Señor, que tú sea hablando en nuestro ser, que podamos escudriñar tu palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, que tú trates con cada corazón, Señor. Padre, deseamos, anhelamos más de ti en esta preciosa hora, Señor, glorificándote en una manera especial, Señor. Y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque si vas a edificar en la casa, en vano trabajan los edificadores. Si van a la ciudad, en vano ver a la guardia, lo creemos, lo reclamamos, Señor. En esta hora reconocemos que no es por habilidad ni capacidad, sino por tu gracia, tu amor, tu misericordia, a la cual apelamos en esta hora, Señor, pidiéndote que tú te glorifiques en una manera especial. Y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar su lugar y gloria a Dios. Dios es bueno. Seguimos en el libro de Apocalipsis, hermanos. El tema en esta noche dice: Cristo juzgará a sus enemigos en su manifestación en gloria. Como habíamos hablado, amado hermano, en este capítulo 14 y capítulo 15 se abría otro paréntesis. Y cuando hablamos de paréntesis, hablamos de un tiempo dentro de la palabra que Dios saca un momento para explicar eventos, para traer descripciones. Amén. Y entonces habíamos visto ya al principio del capítulo 14, pero vemos aquí, amado hermano, en estos versículos del 14 en adelante, amado hermano, es como una especie de adelanto. Amén. A lo que va a ocurrir, amado hermano, lo que más adelante en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 10 conocemos, hermano, como lo que va a ser la guerra de Armagedón. Oramos en nombre del Señor. Pero aquí, hermano, cuando analizamos estos versículos, los cuales leímos, es como un preámbulo, como Dios dándole una visión, hermano, a Juan, que era tipo de iglesia, de lo que iba a acontecer. Y vemos, hermanos, primeramente que dice el pensamiento central, uno de los acontecimientos más significativos durante el periodo de la gran tribulación es el regreso de Cristo en su segunda venida para juzgar y a sus adversarios e instaurar el reino. Todos sabemos que ya Cristo, cuando mi hermano vino, nació como hombre y tuvo su ministerio terrenal. Esa fue su primera venida. Amén. Y él vino como siervo. En ese momento él vino, amado hermano, a pagar un precio para redimir al hombre y crear esa comunión entre el hombre y Dios. Comunión que se había perdido cuando el primer hombre, que fue Adán, pecó. Amén. Cuando el hombre, amado hermano, pecó, entró el pecado a la humanidad. Oramos en nombre del Señor.
Pero, amado hermano, no solamente queda ahí, sino que si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera promesa de redención en la Biblia. Amén. Y ahí Dios hace esa provisión en Génesis 3:15. Y todos debemos recordarla, amado hermano, porque es la primera promesa de redención que aparece en la palabra del Señor. Amén. Y fue a consecuencia de que el hombre pecó. Amén. Dios lo había puesto en el huerto del Edén. Dios le había dado unas instrucciones específicas. Amén. Pero el hombre, amado hermano, cayó. Pero Dios, amado hermano, ya había hecho ¿qué? Provisión. Ya todo, porque en Dios no hay casualidades, Dios no es un Dios de improvisar. Dios tiene todo bajo control. Y del momento en que Dios puso a Adán, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Amén. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Y entonces tenemos que estar conscientes, amado hermano, que Dios nunca quiere lo que nosotros decimos por ahí, robot. Dios no quiere personas, amado hermano, que sean como robots, sino personas, amado hermano, que libremente, de corazón, sincero y honesto, le sirvan a Él. ¿Cuántos pueden hacer? Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Y mira, amado hermano, aunque el hombre pecó, introdujo el pecado, Dios hizo esa provisión. Amén. Y cuando hizo esa provisión en Génesis 3:15, Eva pensó que sería primero, amado hermano, Abel, después ser, amado hermano, pero ella no sabía que, amado hermano, lo que Dios estaba refiriendo era que en un momento futuro, en aquel entonces futuro, Dios iba a enviar a su ¿qué? A su Hijo, para que muriera y resucitara, derramara su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Miren cuán grande es el Señor, hermanos. Amén. Que en su amor y su misericordia Él hizo provisión para que nosotros, amados hermanos, podamos siempre hallar comunión con Él. Aunque fallemos, todos fallamos. Las veces que todos pecamos, amados hermanos, por eso uno a diario le pide perdón al Señor. Sí, amén. Amén. Inclusive el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, dando referencia que hasta lo que no se acordaba o lo que hacía que no se daba de cuenta que era pecado, también lo perdonase. Así también tenemos que amar en esa humildad en el Señor, porque hay cosas que a veces uno hace que no sabe que está haciendo mal. Y debe pedirle al Señor, Señor, perdóname por esos pecados que me son ocultos. En otras palabras, que son pecados, que son cosas que no te agradan, pero que yo todavía no lo sé. Amén. Y si sabemos que estamos pecando, pues mire, más rápido tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y buscar esa comunión con el Señor. A su nombre sea la gloria. Pero sí, amados hermanos, fue para crear esa comunión. Pero, amados hermanos, ahí en Génesis 3:15 no solamente queda ahí, sino que vemos cómo Dios hace provisión, pero también Dios, amados hermanos, traza juicio. Amén. Dios traza una sentencia. Amén, hablamos en nombre del Señor. Y si me acompaña un momento ahí para que lo vean, hermano, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de que es suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Calcañar está hablando de la área del tobillo. Amén. En otras palabras, que el enemigo iba a atacar, iba a herir, pero al final le iba a aplastar la cabeza. Al final, hermano, el Señor vencería. Amén. Y entonces, ¿por qué lo traigo, hermano, en esta hora? Porque tenemos que estar conscientes que desde que Dios Padre hizo esta provisión, en Génesis 3:15, el enemigo sabía perfectamente lo que el Padre estaba diciendo ahí. Amén. Triste y lamentablemente, mira, el enemigo sabe mucha Biblia. Y sabe más Biblia que muchas personas que van a la iglesia. Santo. Mire si es así, que cuando Jesucristo estaba siendo tentado, Él no se puso a inventar con otra cosa. Él no se puso a traer cosas nuevas. ¿Qué Él usó? La palabra. Amén. Y usó la palabra. Pero me llama la atención que tampoco Jesucristo se puso a inventar cosas nuevas. También le venció a través de ¿qué? De la palabra. Dándonos el ejemplo a nosotros, hermanos, que es a través de la palabra que obtenemos victoria. Oramos en nombre del Señor. Por eso es que debemos saber la vida, hermanos, como decimos en Puerto Rico, de rabo a cabo, desde principio a fin. Oramos en nombre del Señor. Mire, el pueblo que no estudia la palabra del Señor es un pueblo que está propenso a caer. Es un pueblo que está propenso a que lo engañen. Oramos en nombre maravilloso del Señor. Amén. Dios es bueno, hermano.
Y entonces tenemos que nosotros, como dice la palabra, ¿verdad?, velar la salvación con temor y temblor. Y para ello yo tengo que escudriñar la palabra. Yo tengo que meterme en la profundidad de la palabra. Yo tengo que meterme en qué Dios tiene para mí, qué Dios espera. Pero conocer la palabra para que no me vendan gatos por liebre. Amén. Porque hay muchos por ahí vendiendo gatos por liebre. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Dios es bueno. Maravilloso el nombre del Señor. Mire, y no hay cosa más desagradable que usted pensar que va a comer algo y está comiendo otra cosa. Amén. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es desagradable? Inclusive que usted, hermano, vaya a tomar un bocado de algo o tomarse algo. Algo sencillo. Algo sencillo, mi hermano. Mire, por ejemplo, usted va a pensar que va a tomar un refresco, una 7-Up, y de repente usted piensa que es una 7-Up, pero tampoco la prueba es agua, y agua no es mala. Pero como ya el cerebro estaba predispuesto a que iba a hacer ese refresco, tan pronto prueba el agua, usted como que la repudia de momento. Porque el cerebro ya estaba ¿qué? Conectado a lo que iba a tomar. Oramos el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden orar el nombre del Señor? Amén. Amén. Dios es bueno. Imagínense cuando nos engañan y nos dan cosas. Amén. Que no, aleluya, que no son. Oramos en nombre del Señor. Recuerdo una ocasión en el pueblo de nosotros que vendían pinchos a los hermanos y todo el mundo pensaba que eran pinchos de cerdo y después evitaba que fueran pinchos de perro. Oramos en nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno. Pero entonces el enemigo sabe todas esas cosas, amados hermanos. Y como él entendía claramente lo que el Padre decía en Génesis 3:15, él desde ese momento empezó a ¿qué? A buscar dañar los planes del Señor. O desde antes, pero empezó a dañar los planes. ¿Por qué? Porque él lo primero que empezó a hacer era tratar de evitar que viniera ¿qué? Jesucristo. Amén. Que viniera el canal mesiánico. Amén. Lo vemos de una y otra manera. ¿Qué fue lo primero que hizo? Mira, se le metió a Caín por dentro. ¿Para que matase a qué? Al hermano. Pero Dios seguía haciendo ¿qué? Provisión, sabiendo cuando Dios, amado hermano, escogió el pueblo de Israel para ser de ese pueblo nación de él y de ese pueblo traer el Mesías. ¿Qué ha hecho a través de los años? Buscar exterminar ¿qué? El pueblo vaya a hacer la palabra, pero no solamente vaya a hacer la palabra, vaya a hacer la historia también, porque hay muchos de esos datos que están recopilados en la historia. Y entonces, amado hermano, el creyente que estudia la palabra entiende las maquinaciones del diablo y ha entendido el porqué y la razón de todos esos ¿qué? Ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha buscado la manera de que la palabra de Dios no se ¿qué? No se cumpla. Amén. Pero siempre falla. Amén. Mire cómo es. Él no ha ganado ni una, ni va a ganar ni una, pero sigue tratando. Mire si es terco, que después del milenio con todo eso va a levantar a los hombres. ¿Para qué? Para tratar de levantarse en contra de ¿qué? Sí. De Dios. Y va a perder ¿de qué? De nuevo, a nombre del Señor. Eso sí que es terco, hermano. Oramos en nombre del Señor. Pero vemos, hermanos, cómo él una y otra vez ha tratado de ¿qué? De parar los propósitos de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero entonces, amado hermano, es vital e importante que nosotros conozcamos y sepamos los tiempos que nos ha tocado vivir. Amén. El cristiano tiene que reconocer el tiempo en que está, la dispersación en que está. La palabra habla de 7 dispersaciones o épocas. Amén. Como la diluviana, antediluviana, la ley, la davídica. Pero el cristiano tiene que saber que estamos en la dispersación de la gracia. Amén. Y la dispersación de la gracia, amado hermano, no es otra cosa que, amado hermano, el ministerio del Espíritu Santo obrando con la iglesia. Oramos en nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Amén. Entonces el Espíritu Santo juntamente, hermano, con la iglesia para que las vidas se aperciban y vengan a los pies del Señor. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Y entonces ahí es que Dios levanta hombres y mujeres valientes como ustedes. Amén. Amén. Para llevar su palabra. Amén. Gracias por esos dos amén. Usted no me entendió. Por eso es que Dios levanta hombres y mujeres valientes como ustedes para llevar su palabra. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. No tenga miedo. Si no hay nada mejor que trabajar para el Señor. Amén. No hay nada mejor que nosotros, hermano, trabajar para el Señor. Amén. No hay mejor paga. Amén. No hay mejor bendición ni beneficio que uno poder trabajar para la obra del Señor. Sí, amén. Que sea sacrificado, amén. Pero es el mejor trabajo. Amén. Y mire,
siempre está buscando obreros. Siempre está buscando. Amén. Siempre está buscando hombres y mujeres. Nunca se llena, amado hermano. Va mirando. Usted va a solicitar a sitio y dice, no, ya estamos completos, ya no hace falta nadie más. Aleluya. Dios sigue llamando. Dios sigue reclutando. Dios sigue levantando hombres y mujeres que estén dispuestos a ¿qué? A llevar su palabra. Esos hombres y mujeres que están conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Amén. Tiempos apocalípticos, tiempos escatológicos, tiempos en que se está viendo cómo la palabra del Señor se está cumpliendo. El rompecabezas de Dios se sigue armando, hermanos. Amén. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso. En un momento a otro, amado hermano, suenan las trompetas. Amén. Y mira, amado hermano, si uno decía años atrás, Cristo viene pronto, pues mire, imagínense ahora. Cuando uno ve tantas y tantas cosas, amado hermano, que han ido en acontecimiento. Cuando uno ve cómo la tecnología ha ido avanzando. Algo tremendo, hermano. Usted se compra una computadora hoy, ya mañana es obsoleta. Hermano, usted se compra un celular hoy, ya mañana no sirve, uno se compra un celular y uno lo más contento porque piensa que tiene la última Coca-Cola del desierto. Tengo lo último, los muñequitos. Amén. Y no ha llegado a la puerta de la tienda cuando ya han sacado otro y ya el de uno es que obsoleto y no sirve. Amén. Dios es bueno. Y entonces, ¿cómo la tecnología ha ido avanzando? Mira, mamá, en este capítulo 14, anterior a estos versículos, discutimos, mamá, lo del 666 de la marca. Y cómo todas las personas que no fueran marcadas o no sean marcadas en este tiempo de la gran tribulación, no van a poder, ¿qué? Hacer nada. Hacer negocio, comprar. Está ahí en el capítulo 14, los versículos anteriores que leímos. Amén. Y uno se preguntaba, mire, yo no es que sea mayorcito, pero yo me recuerdo hace tiempo atrás pensando, pero ¿cómo va a ser todo esto? Y entonces uno en su mente humana, no, pues yo me escondo, yo me voy para aquí, me voy para allá, o me voy para lo más profundo de la selva de, no sé, en Amazonas, en México. Uno piensa cuánta bobería, hermano. Cuánta bobería le vino de la mente. Amén. Y mira, hermano, que la tecnología está avanzando. Y entonces uno va viendo, hermano, cómo hoy día ya saben dónde usted está. Amén. Dios es bueno. Inclusive lo pueden hasta mirar, hermano, usted en su casa, y usted ni se da de cuenta con todos estos satélites. Dios es maravilloso. Amén. Y eso es lo que usted sabe. Usted va y entra a la computadora y a través de este sistema usted puede ver, mire, yo entro y veo mi casa en Puerto Rico. Amén. Pongo la dirección y la veo. Amén. Y la NASA tiene para verlo en vivo. Como dice, en vivo y en todo color. Eso es lo que uno sabe. Cuando uno sabe de algo es porque ellos tienen algo más sofisticado. Mira, el GPS ya desde los años, creo que a 30, 40 ya eso estaba. Y cuando uno lo ve hace poco tiempo atrás, uno se puso contento. ¡Ay, qué cosa buena! Mira, qué bueno. Mire, cuando ellos lo han dejado salir es porque ellos tienen algo que mejor. Y entonces el cristiano tiene que estar consciente de eso. Mira, a veces cargamos con los celulares. Hermano, cargamos con los celulares más que con la Biblia. Muchos cristianos dejan la Biblia, pero los celulares no lo dejan ni. Es más, viran. Si van al trabajo y se les cae el celular, viran a buscar el celular. Si van para la iglesia y dejan la Biblia, no, yo la busco, yo está bien, no es nada. Y no, viran. Ahora me nombre, pero usted sabe que con el celular, mire, el celular sabe dónde usted está. Ahora mismo usted lo instala en un sistema y dice, no, para que se sepa dónde se meten sus hijos, si pasa algo, si se lo roban, no esto, lo otro. Amén. Y sabe que bueno, ¿verdad? Y le instalan las cosas. Y no importa dónde esté, uno sabe que está. Va mirando. Y entonces todo esto, hermano, que uno va mirando, sí, son cosas buenas, pero también el cristiano lo llama a la atención y tiene que estar alerta. Amén. Porque entonces todo esto nos da cómo se está preparando, amado hermano, las situaciones para este ¿qué? Para este tiempo. Amén. Dios es bueno, hermano. Los microchips empezaron con los animalitos. Bendito, los pobres animales para que no sé, si se pierden los encuentren. Y después pasaron pues las personas que tienen Alzheimer. Bendito, pierden la mente, para que poner un chip para marcarlo, para saber dónde está. Va mirando.
Y no digo que no sea la marca, porque no es lo que es la marca, pero tenemos que estar conscientes que el diablo está moviendo su ficha. Condicionando. Amén. Está condicionando. Y va a estar la gente tan condicionada que cuando la iglesia se vaya en la boda del Cordero, van a estar tan acostumbrados que van a decir, una marca más, ¿para qué? Eso no es nada. Si ya están todos marcados. Ahora mismo el plan de que están promoviendo el gobierno americano, el que lo quiera tiene que ponerse ¿qué? Un microchip. Y mira, además, y con eso van a saber hasta dónde está y toda su información y todos sus datos. Va mirando. Entonces, ¿de qué está hablando? De cómo se va condicionando a las personas. Y por eso cuando la Señora capítulo 14, en esos versículos anteriores, amado hermano, pues verdaderamente, pues mire, hablamos en nombre del Señor, perdón, capítulo 13 y versículo 17, amén. Pues mire, ya se ha ido ¿qué? Condicionando, hablamos en nombre poderoso del Señor. Va mirando. Sí, amén. Son cosas que nosotros tenemos que ir ¿qué? Mirando y viendo en el Señor. El uso del dinero, hermano, muchos años atrás, nosotros pagábamos todo el tiempo con efectivo, ¿verdad que sí? Y de repente salió una tarjetita y empezamos a usar la tarjetita, ¿ves? Y ahora ya casi no usamos ¿qué? Ya casi ni cargamos con dinero. Pero entonces me llama la atención porque cuando analizamos todo esto, hermano, y la moneda universal y todo esto, pero analizamos la tarjetita. La tarjetita usted puede ir a cualquier parte del mundo y la usa. Amén. Amén. Y vamos viendo cómo se va condicionando que todo. Mira, amado hermano, la palabra del Señor dice muchas cosas y se está cumpliendo la palabra del Señor. Cuando yo veo cómo se cumple la palabra y analizo que tiene más de 2000 años de existencia y cómo algo que fue escrito, amén, porque mire, en estos tiempos hay mucha gente que cuestiona la palabra del Señor. Y muchos no, que se la escribieron hombres. Pero uno debe pensar, mire, claro está, nosotros vemos hombres empleados por Dios. Pero para hacer un libro, hermano, de más de 2000 ¿qué? Años, y se esté cumpliendo al pie de la letra, no debe caber la más mínima duda que es un libro que inspirado por Dios. Amén. Amén. Porque qué ser sobre la faz de la tierra podría, hermano, más de 2000 años atrás, dar cosas que estén ocurriendo, hermano, el día de qué? De hoy. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, hermano, sobre el Cristo. Sí, amén. Amén. Entonces vemos, hermano, cómo se va condicionando. Cómo el cristiano de hoy tiene que estar ¿qué? Consciente. ¿Por qué? Mira, hermano, porque un momento a otro suenan las trompetas. Y el que esté preparado es el que se va. El que no esté preparado no se evita que no va. Porque la palabra lo dice. Amén. Y si la palabra se ha ido cumpliendo, ¿cómo no se va a cumplir eso, amado hermano? Y tenemos que hablar que Dios siempre habla de su justicia. Amén. Y entonces tenemos que pensar que Dios va a ser justo para con todo el mundo. ¿Sí o sí? Y entonces cuando analizamos la iglesia primitiva y analizamos las corrientes, hermanos, de vertiente y corrientes que están hoy día de supuestas iglesias, uno, hermano, no le cabe la más mínima duda. Mire, Dios si hiciera acepción ahora, ¿fuera injusto con quién? Con ellos. Si mire, hoy día, como mucha gente predica, amén, y patrocina muchos pecados que se están viendo hoy día, no solamente en el mundo, sino dentro de las mismas iglesias, Dios fue injusto con Sodoma y Gomorra. Amén. Todo el mundo sabe por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Cómo Dios va a quemar a mamá Sodoma y Gomorra por esos pecados y veracidades, amado hermano? Y hoy día, amado hermano, va a decir uno por ahí que hasta ministros puede que haber de esa calaña. ¿Va mirando? O sea, Dios sería injusto con los que quemó. ¿O no? Sí. Dios fue injusto con los que hizo ceniza. Y si algo habla la palabra es de su justicia. Que Dios es justo. Hablamos en nombre poderoso del Señor. Por eso nosotros no podemos, hermano, nada de esto quitarnos. Porque mire, Dios no cambia. Su palabra va a permanecer para siempre. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Lo que Él dijo se va a ¿qué? A cumplir. Dios es maravilloso. Entonces vemos aquí, hermano,
esta parte del capítulo 14, que es un preámbulo precisamente, amado hermano, a esto de la guerra de Armagedón. Amén. Es un preámbulo a esto de este encuentro. Cuando vamos, amado hermano, y hablaba y decía ahorita de la primera venida. Amén. Cuando Jesucristo venga por la iglesia, no podemos confundir, esa no es la segunda venida. Lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo, dice la palabra del Señor, y Tesalonicenses lo reafirma, que cuando suenen las trompetas, mis hermanos, para que la iglesia sea levantada, Jesucristo va a esperar en las nubes. Y entonces la iglesia va a ser transformada, cuerpo glorificado. Amén. Cuerpo glorificado, y el Espíritu Santo nos va a transportar ante el Señor en las nubes. Entonces, esa no es la segunda venida. ¿Por qué? Porque Jesucristo no toca ¿qué? La tierra. Amén. Pero entonces, cuando vamos aquí en este preámbulo, ahí, amado hermano, nos está dando ese preámbulo de la venida. Amén. Cuando Él toca, amados hermanos, cuando Él toca la tierra, amén, el planeta Tierra, y dice, amado hermano, que todo ojo le verá. Y déjenme decirle, tal vez 10, 15 años atrás yo me preguntaba, ¿cómo es posible que todo ojo le verá? Pero mira, ahora que la tecnología ha ido de tanto avance, ya mira, hermano, ya no tengo duda. Amén. Recuerdo un tiempito atrás, bueno, no un tiempo, ya varios años, cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, que inclusive estaba en Puerto Rico cuando eso. Y mira, hermano, cómo se paralizó básicamente el mundo y todo el mundo estaba viendo. Amén. Oramos el nombre maravilloso del Señor. Y cómo todo, hermano, a nivel de todos los países estaban viendo. Amén. Entonces, hermano, cuando venga el Señor en su segunda venida, con el diablo se va a querer levantar contra él. Amén. Y el diablo le gusta el espectáculo y le gusta el show. ¿Sabes lo que es el show y el espectáculo? Amén. El diablo le gusta el show y el espectáculo, le gusta siempre llamar ¿qué? La atención. Paramos el nombre maravilloso del Señor. Dios es bueno, hermano. Fíjese. Es una característica de Él. Pero mire, en ese día claro que todo le van a ver. Si la tecnología va a estar tan y tan avanzada, que mire, todos los satélites de todos los lugares va a estar ¿qué? Centralizado en ese ¿qué? En ese lugar. Y todo le va a ¿qué? Le va a ver. Porque lo dice la palabra. Y así yo lo creo, hermanos. Y se ha ido cumpliendo. Y se ha ido cumpliendo, ¿por qué no da de cumplirse qué? Eso. Y ahí estriba también la fe de nosotros en la palabra del Señor. Creerla, amados hermanos. Aunque sea atacada, hoy más que nunca la Biblia es atacada. Hoy más que nunca la palabra de Dios es atacada. Hoy más que nunca se han hecho más versiones de la Biblia. ¿Para quitar qué? Palabras. Para sacar de contextos. Hay una Biblia, hermano, que se acaba de hacer, que estaba viendo, hermano, y saca muchos versículos de contexto para acomodar a los homosexuales. Amén. Y entonces ellos usan esa Biblia. Va mirando. Hay otra versión, y la he mencionado otras veces, que quita la palabra sangre y la pone vida. Amén. Pero entonces la iglesia del Señor tiene que estar consciente de ¿qué? De todas esas cosas. Por eso uno como cristiano tampoco puede estar comprando, hermano, cualquier Biblia. Tiene que estar consciente de lo que ¿qué? De lo que compra. ¿Cuánto adoran su nombre, hermano? Señoría de Cristo le amo, el pastor también, están como ahí más serios, hermano, adoramos el nombre del Señor. No tenga temor, acuérdese que la iglesia se ve en la boda del Cordero. Y todo esto, hermano, la iglesia no lo va a experimentar. Pero sí tenemos que saberlo. Por si algún momento el diablo tira un germen, un dardo para que nos desviemos, sepamos que no podemos desviarnos porque los que se queden no le espera nada que bueno. Pero también para que nosotros podamos advertirle a los seres que queremos, a los seres que amamos. Amén. Mire, si usted ve a un familiar suyo, un barranco, ¿sabe lo que es un barranco? Un precipicio, ¿sabe lo que es un precipicio? Y usted ve a un familiar que se va a caer por ahí, ¿usted se queda callado? Dígame. Usted ve a un hijo, un sobrino que se va a caer por un precipicio, ¿usted se queda callado?
No, gracias hermano. No, pues entonces, ¿cómo si usted sabe que el que se quede sin, que no acepte a Cristo, lo que le espera, no se lo va a decir, hermano? Muchas veces nosotros vemos, inclusive mismos familiares de nosotros, cómo van al precipicio y no le decimos, hermano. Dios es bueno, hermano, sabía que Cristo le ama. Hay que decirle, como si usted lo viera, amado hermano, que va a tener un accidente, usted se lo dice, porque usted lo ama, usted lo quiere, adoramos el nombre del Señor. Nosotros tenemos que aprender a amar las almas. Las almas que se están perdiendo, hermano, adoramos el nombre del Señor. El mismo ejemplo Cristo nos dio, nos dice el Filipense, que se despojó, amado hermano, ¿de qué? De todo. Siendo Dios se despojó, ¿por amor a quién? A nosotros. Dios es bueno. Maravilloso el nombre del Señor. Quiere decir que vemos entonces que cuando suenen esas trompetas, Jesucristo, amado hermano, viene en las nubes, hasta las nubes y sube a la iglesia. Empieza entonces lo que conocemos, lo que hemos estado viendo como la gran tribulación y todos los eventos que hemos estado hablando todos estos sábados. Pero entonces vemos cómo aquí en este preámbulo, y también si vamos, amados hermanos, un momento a Zacarías. Zacarías también nos habla. Amén. No es solamente Daniel y Apocalipsis, sino hay otras partes dentro de los profetas que encontramos, amado hermano. Parte que nos da luz y nos alumbra, amado hermano, a esto. Libro de Zacarías, adoramos el nombre del Señor, capítulo 14. Amén. Y esta parte de Zacarías nos ha cumplido. Y cuando nos analizamos, y los expertos analizan, los eruditos de la palabra, pues concuerda, amado hermano, con el pasaje que hay en Apocalipsis y también con el Apocalipsis 19 y 16 que habla de la guerra del Magedón. Amén. Porque déjeme decirle, Dios manda advertencia, pero muchas veces Dios no manda advertencia con una sola persona. Dios manda advertencia con muchas personas porque quiere que el pueblo y la gente se arrepientan. No quiere, hermanos, que tengan excusa. Amén. Y manda al pastor, y si no le creen al pastor, pues manda a fulano o manda a fulana para que no diga qué. Y dice en el 14, en aquel día, el día de Jehová, ¿qué? Viene. Amén. Cuando habla del día de Jehová, habla de día de qué? De juicio. El término día de Jehová significa día de qué? De juicio. Amén. Y dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra ¿quién? Jerusalén. Contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y será saqueada las casas, violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá ¿qué? Mas el resto del mundo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la ¿qué? De la batalla. Amén. Tenemos que estar conscientes y unir esto al evento cuando mencionábamos de 3 años y medio, 120 días, 3 años y medio, amado hermano, en el que el anticristo entra ¿qué? Al templo y profana el templo, pide la adoración, y ahí entonces el pueblo de Dios que está curado de la idolatría y él pide la adoración a él, el pueblo de Dios se echa ¿qué? Hacia atrás. De la misma manera que vemos como ejemplo los 3 jóvenes hebreos que no se postraron a la estatua y prefirieron no ser echados al horno de fuego antes de ¿qué? De ser idólatras. Amén. Y eso fue algo que Dios, cuando usted va a la palabra una y otra vez, castigó al pueblo. Y ya el pueblo, amado, sabe que a Dios no le gusta ¿qué? La idolatría. Y entonces, cuando el pueblo, amado hermano, y el anticristo, perdón, se levante para buscar adoración y el pueblo de Israel no se la dé, entonces vimos, y ya lo habíamos dicho, vemos cómo entonces él arremete, se levanta en contra de ¿quién? Del pueblo de Dios. En todos los aspectos. Y se levanta, hermano, con todas las naciones, damos el nombre poderoso del Señor. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, quiere decir que después de ese 3 años y medio hacia el año 7º de la gran tribulación, va a ser otro 3 años y medio donde va a haber un ataque vil y recio hacia el pueblo de ¿qué? De Dios y todas aquellas personas que se conviertan. Amén.
Sabemos que la iglesia está en el cielo. Amén. Y sabemos que el que se quedó en la iglesia, pues no te viste después que no vas. Pero, amado hermano, eso no quita que Dios siga salvando a gentiles. La palabra lo dice. Dios va a seguir tratando con ¿quién? Con ellos. Recuerden que están los 144,000 que son judíos, ¿verdad que sí? Lo mencionamos. No son testigos de Jehová. Dicen que son judíos y dan 12,000 y dan las tribus. Amén. Y entonces están los 2 olivos, que recuerden que ya para el final de la gran tribulación son muertos en la plaza. Va mirando. Con todo y eso están los que escuchen y crean en ese ¿qué? Momento. Aunque los tratos del Espíritu Santo va a estar enfocado en Israel, pero Dios, hermano, sigue tratando con todo el que escuche ¿qué? El Evangelio. Amén. Y en el estudio pasado vimos que aparte de eso va a levantar a 3 ángeles. ¿Se acuerdan del estudio pasado? Que también van a estar pregonando ¿qué? La palabra del Señor. Porque Dios en ese tiempo de la gran tribulación quiere que la gente proceda ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Como hasta ahora lo ha hecho. Dios es bueno. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué se lo digo? Porque el pueblo de Israel se va a defender. Como siempre lo ha hecho. Pero va a llegar el momento, amado hermano, en que el diablo verdaderamente le va a poner, como decimos, el pie encima. Amén. Y el pueblo se va a ver ¿qué? Casi vencido, casi sin fuerza. ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Porque Dios tiene que quebrantar al pueblo al punto que ellos clamen por su ¿quién? Por su Mesías. Por su Mesías. Y entonces en ese periodo, amados hermanos, va a estar recia. Amén. El ataque contra ellos. Y Dios lo va a permitir con el fin de que ellos ¿qué? Clamen al cielo por su Mesías. Y entonces vemos aquí en Zacarías, si vamos al décimo capítulo, versículo 4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de ¿qué? De los olivos. ¿Ven? Cuando Jesucristo descienda, hermano, los expertos de la palabra concuerdan que el punto que va a tocar es lo que se conoce como el monte de ¿qué? De los olivos. Y mire, dice, se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de ¿qué? De Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos, se partirá por el medio. Otra palabra, se quebrará, se partirá ¿qué? En dos. De la presencia del Señor tiembla la tierra. Y entonces algo que usted tiene que estar consciente, en ese momento de la segunda venida, Cristo no viene como siervo. ¿Va mirando? Cristo no viene como siervo. Cristo no viene para servir. Cristo no viene, hermano, para entregarse como ya lo hizo. Cristo viene como Señor de señores y como Rey de reyes, como varón de guerra. Amén. Y con poder y gloria dado por el Padre. Amén. Mire si es así, que dice la palabra que el mismo monte de los olivos se parte, se quiebra, se abre en dos. Amén. Tal vez nosotros lo hemos podido ver cuando la tierra se abre en terremotos, ¿verdad que sí? Oramos en nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. Y la palabra lo dice, y como palabra es así, yo lo creo. Aparece que Él viene, toca el monte de los olivares, el monte de Olivar, y se abre ¿qué? En dos. Viene con la iglesia. Amén. Amén. Viene con la iglesia a pelear por el pueblo de ¿qué? De Israel. Y los que están aquí que se han convertido. ¿Va mirando? Pero entonces nos llama la atención, y yo lo digo otras veces, aunque viene con la iglesia, yo digo, pero nosotros venimos como de foristas, porque dice que con su palabra el ¿qué? Él quitará, hermano, todo, Él matará, Él hará todo. Es decir, que nosotros venimos como testigos de que lo que se predicó fue que cierto, como testimonio. Va mirando que había una iglesia que Él había que preparar. Dios es bueno. Y se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén.
Entonces, si volvemos a Apocalipsis, amado hermano, vemos, amado hermano, que dice ahí el versículo 14, que Él está sentado, dice el término hijo de hombre. El término hijo de hombre, la palabra se utiliza para Jesucristo. Quiere decir que ahí está hablando de quién, de Jesucristo. Habla de la corona, amado hermano, habla también de la hoz. La hoz es una especie de vara que tiene como una curva. Amén. Y se usa para cegar, para cortar la miel, para cortar el pasto, amado hermano. Y es bien filosa. Amén. Y se usaba en la época, hermano, para cegar, para cortar. Y luego se separaba, ¿qué? El trigo o la mies, amado hermano, ¿de qué? Del pasto, de la cizaña. Quiere decir que lo que está hablando ahí, amado hermano, es de juicio, que viene a separar. Amén. Y entonces dice que no solamente él lo tenía, sino otros ángeles, que le dicen, amado hermano, que pase ¿qué? La hoz, que pase ¿qué? El juicio. Amén. Y entonces, amado hermano, dice, y el ángel arrojó su hoz a la tierra, y vendime la viña en la tierra, y echó las uvas en la gran ¿qué? Lagar de la ira de Dios. Ahí lo que está hablando, amado hermano, es de ¿qué? De juicio. Amén. Nos habla, amado hermano, de ese juicio, y entonces nos dice, hermano, en la lagar donde se echaban ¿qué? Las uvas, para hacer ¿qué? Pisadas, para obtener el producto de la vid. No el vino, producto de la vid, porque se saca el producto de la vid, después cuando se deja que lo fermenten, es que se produce ¿qué? El vino. Pero no, ahí se va ¿qué? Pisando para aplastarlas y sacar el producto de ¿qué? De la vid, o el jugo de uva. Amén. Y entonces nos habla, amado hermano, dice, el gran lagar de la isla de ¿qué? De Dios. Lo está comparando a eso. Está comparando, haciendo una tipología de cómo va a ser el castigo de Dios hacia esos pueblos y esa gente que no la aceptaron. Es la comparación y la comparan, amado hermano, como las uvas cuando se echan en el lagar y se empiezan ¿qué? A pisar. Amén. No quedan iguales. ¿Verdad que no? No quedan iguales. Pero entonces, ¿cómo sabemos que se está refiriendo también a juicio? Pues la parte final, hermano, también nos lo recalca. Y del lagar salió ¿qué? La ira de Dios. ¿Salió qué? Sangre. Amén. ¿Ve? Eran uvas, pero salió ¿qué? Sangre. Eso nos da, hermano, a entender que lo que está hablando es del juicio de ¿qué? De Dios. Amén. Y entonces nos está hablando, hermano, en un paréntesis hasta ese momento, y cuando vayamos entrando más adelante a lo que es Armagedón, sabemos y comprendemos que dice, hermano, que Él desciende, Él toca el monte de los olivares, se abre con su palabra, dice que es como espada, quita ¿qué? Extermina a todo ¿qué? El pueblo enemigo, el ejército enemigo. Y dice que inclusive la sangre va a llegar hasta los frenos ¿de qué? De los caballos. Vengan a comer carne buena, carne de capitanes, de reyes. Oramos en nombre del Señor, Dios es bueno. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Y qué carne es, hermano? Esa carne, amado hermano, oramos en nombre maravilloso del Señor. De toda esa gente que se levantó en contra de quién? De Dios o del Señor. Pero lo interesante es, amado hermano, que cuando Jesucristo venga y está en el monte de los olivares, Dios es bueno, hermano. O sea, a Cristo le ama. El pueblo va a reconocer cuando vea las marcas en el Señor, va a reconocer que el que entregaron y crucificaron, ese era verdaderamente ¿qué? El Mesías. Porque al día de hoy lo que es judío, ellos no aceptan que Jesucristo es el Mesías. Si uno encuentra judíos que se convierten al cristianismo y han aceptado a Jesucristo, pero lo que es, hermano, el judío, el que es practicante
Mire, ellos no creen que Jesucristo, no, usted le dice eso, se molestan. Amén, se le da coraje. Pero entonces ahí, hermanos, cuando ellos vean las marcas, van a comprender y entender verdaderamente que crucificaron al Hijo de quién, de Dios, que verdaderamente crucificaron a quién, a su Mesías. Hablamos el nombre poderoso del Señor. Dios es bueno, hermano. Entonces ahí Él peleará por ellos, hermanos. Y dice, como dice, que va a ser hasta que la sangre vaya hasta los frenos de los caballos. Sabemos lo que los frenos de los caballos, ¿verdad? Amén. Imagínense cuánto es. ¿Dónde se le pone el freno a los caballos? Amén. ¿Verdad que sí? Y entonces un caballo promedio, ¿como qué alto es? La pluma de la boca. Como unos 3-4 pies. ¿Sí? Depende del caballo, sí. El promedio. No. El normal, como 3-4 pies. Amén. Más o menos, ¿verdad? Hay unos que son altísimos. ¿Verdad? Pero uno promedio, regular, como 3-4 pies. Imagínense entonces cuánta sangre va a ser. Porque lo dice la palabra, hermano. La palabra lo dice, yo lo creo. La palabra me dice que un gran pez se tragó a Jonás, y yo lo creo. Si me hubiera dicho que fue Jonás, si la palabra hubiera dicho Jonás se tragó a un gran pez, yo lo creo también. Porque yo creo la palabra del Señor. Amén. Y ahí estriba la fe de uno en la palabra del Señor. Si nos ponemos a razonar, amado hermano, ahí perdemos. Pero cuando uno va viendo, hermano, cómo la palabra se ha ido cumpliendo, ¿cómo uno va a dudar de la palabra? Dios es bueno, hermano. Cuando uno ve cómo la palabra se ha ido cumpliendo al pie de la letra, ¿cómo uno va a dudar de la palabra, hermano? Dios es bueno. Maravilloso el nombre de Dios. Entonces, mire cuán tremendo va a ser. Que dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Que si hermano, podemos decir que como así, 3-4 pies. Imagínense cuánta sangre. Algo terrible, ¿verdad? Y mire, entonces en este preámbulo vuelve y lo recalca. Y lo vamos a ver viendo más adelante cuando entremos lleno en lo que es Armagedón. Porque esto es un paréntesis y un preámbulo que trae a Juan. Pero mire ese final del versículo. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió ¿qué? Sangre hasta los frenos de los caballos. Por 1600, quiere decir que no podemos decir tampoco que es que hay un hoyo. ¿Sabe lo que era un hoyo? Y entonces es como una área como que aquí el templo que se llenó de ¿qué? De 4 o 5 pies. Va mirando. Mire cuánta gente va a morir ese día. Que no es que llega a los frenos. Mira lo que dice. 1600 estadios. Cosa tremenda, hermano. Que es cosa terrible meterse con un Dios vivo, hermano. La palabra lo dice. Horrenda cosa es. Oramos en nombre del Señor. Usted esté tranquilo que estamos en el lado ganador. Permanezca siempre en el lado del Señor, en el lado ganador. Hermano, a su nombre sea la gloria. Mantenga siempre su vida, hermano, fiel al Señor. No es fácil, hermano. Yo nunca me he parado aquí a decir que es fácil. Amén. Todo lo contrario, siempre digo que se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Porque lo dice la palabra. Le digo que aunque es difícil, se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Dios es mi fortaleza. Gracias a Dios. Caerán que mira a mi diestra y mira a mi siniestra y a mí no llegarán. Palabra de Dios. Pero hay que saberla para poder reclamarla. Hay que saberla para poder vivirla. Y más en estos tiempos peligrosos, hermano. No son tiempos para uno jugar al cristiano. No son tiempos para uno estar vagando en dos pensamientos. ¿Sirvo al Señor o no sirvo? Mira, hermano, apretémonos bien la cintura, los pantalones de la falda. ¿Le servimos? ¿O si no, no le servimos? Amén. Pero Dios quiere gente decidida. Lo vemos en la Odisea. El que no es decidido es tibio. Y Dios lo critica. Él quiere gente decidida. Amén. Y miren, no es tiempo para qué. Para nosotros jugar a los cristianos. Porque estamos en tiempos ¿qué? Peligrosos y apocalípticos. Dios es maravilloso.
Y yo testifiqué la otra vez, y cuando hablaba del templo, y creo que lo mencioné, si no lo voy lo menciono, que el pueblo del Señor, para llegar a la parte que donde está el templo, que ahora mismo está la mezquita, amén, ellos dicen que tienen que purificar el área para ellos poder caminar y llegar al sitio. Y para eso los rituales de Dios decían que tenía que salir un becerro rojo. Amén. Y entonces mucha gente estaba pensando que pues, a través de manipulación genética. Amén. Pero en el mes de marzo de este año que pasó, amén, salió en las noticias, mi hermano, y esto lo vi yo, que nació en el área de Israel un becerro rojo. Dios es bueno, hermano. Que sí, que aunque las cosas parezcan a nosotros que no tienen sentido, mire, hermano, para Dios tiene sentido. Recuérdese que para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Cuando la mente finita del hombre dice, no llego más, no puedo pensar más, todavía a Dios le falta mucho. Amén. Cuando el poder del hombre que no puede, mire, cuando usted va a los hospitales, y es bueno, no es que sea mal de los hospitales, pero cuando lo desahucian, que ya entonces no le dicen, ya tú no tienes nada más. Ahí es que el poder de Dios empieza, hermano. ¿Cuánta gente no conocemos que ha sido desahuciada, que Dios ha sanado? Amén. Que Dios ha obrado. A veces el problema es que como no lo vemos lógico a nuestra mente humana pequeña, pensamos que no va a ocurrir. Pensamos que, mira, hermano, no hay manera. Y Dios no es que, no obra así. Dios es bien diferente a nuestro pensamiento. ¿Va mirando? Nuestro pensamiento dice... Amén. Y le traigo un ejemplo bastante sólido en el sentido de que si algo dice la humanidad que es bastante sólido y exacto, es la matemática. Amén. Bastante exacto. Y la matemática del hombre dice que todo multiplicado por 0 da 0. Pero la matemática del Señor no es así. Dice que Él multiplica la fuerza que no tiene ¿qué? Ninguna. Que sí que Él de 0 saca. Humanamente, y le digo porque Dios me ha permitido, hermano, enseñar matemática. Humanamente y matemáticamente eso no existe. Pero divinamente sí. Dios da fuerza al que no tiene que ninguna. Van viendo cómo los asuntos de Dios son bien diferentes. No los podemos razonar como razonamos muchas otras cosas. Porque entonces tenemos y podemos deslizarnos cuando razonamos cosas. Amén. Humanamente hablando. Dios es bueno, hermano. Entonces vemos cómo dice, hermano, y habla y presenta este paréntesis, que es una antesala a lo que va a ocurrir en ese momento, en el que Dios va a descender, Jesucristo va a descender a pelear por su ¿qué? Por su pueblo. Cuando su pueblo ya se vea atrenchado, que ya vea, hermano, que no tiene solución, que se siente débil, que cree que ya va a perecer. Lo vimos en Zacarías. Amén. Que vemos cómo hablaba desde que iban a saquear, cómo inclusive iban a violar a sus mujeres. Vemos cómo hablaba Zacarías del ataque tremendo que va a haber. Amén. Pero cuando ellos clamen, ahí viene el Mesías con la iglesia. Ahora la gran pregunta es para nosotros. Importante. Nosotros estamos seguros que seremos parte de los que vengan con Él en ese día. Nuestros asuntos están bien con el Señor. Que cuando Él venga, como dice ahí, a pelear a mano por su pueblo, nosotros estamos seguros que como parte de la iglesia venimos con Él. Estaremos seguros, hermano, que si suenan las trompetas hoy, nos vayamos al cielo. Son preguntas, hermano, porque si uno está seguro de la salvación, si uno está seguro dónde está parado, nada de esto nos va a dar miedo. Sino nos da gozo porque sabe que la venida de Cristo está ¿qué? A las puertas. Lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Porque nos debe entender que la venida de Cristo está a las puertas. Pero hermano, eso es para el que está preparado. Si usted no está preparado en esta hora, pregúntese un momento dentro de usted, si Cristo viene yo me voy. Si usted no sabe contestar esa pregunta,
Si usted no está seguro, mire, hoy es una noche preciosa para que usted acepte a Jesucristo y usted le entregue su corazón. Y si es que se ha apartado o caído a la iglesia, pero no ha vivido como Él se agrada, pues mire, reconciliación. Pero no se vaya desprovisto. Amén. Porque estamos esperando al Señor. Pero mire, amado hermano, también Dios nos puede llamar a su presencia. Hay mucha gente, amado hermano, que está tranquilo y pasa algo. Mira, amado hermano, y no ven la luz de otro día. Hay una anécdota, y creo que la pastora contó parte la otra vez, de esta joven, criada, ¿verdad?, en el Evangelio, pero se apartó, y entonces iba con los amigos para una fiesta, amén. Y entonces sale, ¿verdad? Y entonces la madre abre la puerta y le dice a ella y a los amigos, el Señor los acompañe. Y entonces ella dice, bueno, si quiere ir en la cajuela, en Puerto Rico decimos el baúl, si quiere ir en la cajuela, pues ahí puede estar porque acá no hay espacio. Mira, hermano, y se fueron. Triste y lamentablemente tuvieron un accidente. Amén. Y entonces, cuando están, amado hermano, llega pues los que cortan, los de manejo de emergencia, tienen que cortar el vehículo para poder sacarlos. Amén. Los cuerpos destrozados. Pero entonces, ellos decían algo que le llamaba la atención. Y lo que decían era que el carro estaba destrozado, pero no entendían cómo el baúl o la cajuela estaba intacta. Y entonces, amado hermano, no solamente eso, sino que ellos abrieron la cajuela. Y cuando abrieron la cajuela, ahí en el mismo de la cajuela había una canasta de huevos. Y cuando la abrieron, ningún huevo se había quebrado. Estaban todos sanos. Y entonces ellos decían que no comprendían cómo el resto del carro se había destrozado y una canasta de huevos estaba intacta en la cajuela. Oramos en nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en la cajuela. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Dónde está el Señor en nuestras vidas? ¿Verdaderamente está en el corazón o lo tenemos en la cajuela? Maravilloso el nombre del Señor. Mira, hermano, la palabra es preciosa. Amén. Y si me dejan, seguimos de vigilia. Santo. Porque nos gusta predicar la palabra del Señor. Nos gusta compartir la palabra del Señor. Pero voy cerrando con esto. Amén. ¿Cómo están nuestros asuntos con el Señor? Incline su rostro en esta hora. Cierre sus ojos y pregúntese. Verdaderamente el Señor está en mi corazón. Verdaderamente el Señor está en mi vida. Y si no es así, queremos orar por usted. Esto es de valiente. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, si usted no está seguro de dónde está parado, pase al altar. Queremos orar por usted. Amén. Es mejor pasar al altar y arreglar nuestros asuntos con el Señor, que venga Cristo, amado hermano, y el tiempo se nos vaya. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres precioso. Gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Permite que seamos hacedores de la misma, Señor. Que podamos poner en práctica, Señor, y siempre estar afirmados en ti. Se glorificándote de una manera poderosa, Señor. Se ayudándonos a serte fieles, Señor. Se glorificándote en esta hora, Padre, te presento a cada hermano, a cada hijo tuyo, Señor, cada hija tuya en esta hora. Padre, tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas. Padre, te pedimos que tú les seas ayudando como hasta aquí lo has hecho, Señor. Padre, pero si hay alguno que no ha dado ese paso,
Yo te pido que tu Espíritu Santo siga tratando con ellos, Padre Celestial. Que tú seas tratando con sus vidas, Padre Celestial, para que puedan apercibirse a tiempo, Padre Celestial. Padre, que puedan tener esa oportunidad de arreglar sus caminos contigo, glorificándote en una manera especial, glorificándote en una manera poderosa, Señor, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Si alguien desea la oración, no se vaya sin oración. Maravilloso el nombre del Señor. Si piensa en el que está al lado, nunca va a pasar. Si yo hubiera pensado en el que estaba al lado, mire, la iglesia cuando me convertí era tenía mucho más gente. Yo creo que el día que me convertí fácil había como 100 personas. Amén. Y todos viejos en el Evangelio. Y todos me vieron a mí nacer desde pequeño. El hermano Panchito, el hermano tal, hermano. Mira, hermano, y si yo me hubiera puesto a pensar en todas esas cosas, no me hubiera pasado. Amén. Porque el enemigo rápido nos mete miedo en la mente para que no pasemos. Pero esto es de valiente. Esto no es de cobarde, esto es de valiente. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme,